Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Y sigue la mata dando. La campaña de desinformación que ha instrumentado la derecha internacional, especialmente la ultraderecha venezolana, para desacreditar el proceso electoral celebrado el pasado 28 de julio, donde se reeligió el actual presidente Nicolás Maduro y en la cual el Consejo Nacional Electoral validó el triunfo inobjetable de Maduro con un porcentaje del 51% en contra de la oposición venezolana encabezada por su candidato Edmundo González con un 44%. Es así que han desatado una campaña mediática de linchamiento, de desinformación, de noticias falsas, de discursos de odio, en fin, típico de la derecha que no reconoce el triunfo electoral, como ha ocurrido en todas partes del mundo. Aquí en México fue increíble que la derecha panista todavía objetara el triunfo de Claudia Sheinbaum a pesar de la abrumadora diferencia por 30 puntos, lo cual, bueno, habla de que no admiten una derrota a pesar de las evidencias. En el caso de Venezuela, la oposición derechista, pues ha mostrado una serie de pruebas falsas, especialmente en lo concerniente a las actas electorales, cuando la misma lideresa de la oposición, María Corina Machado, se contradice una y otra vez. Y esto es singular porque desde las elecciones de 2004, desde este histórico triunfo de la Revolución Bolivariana que encabezó su líder histórico, Hugo Chávez, pues han ganado elección tras elección. Y desde 2004 hasta la fecha han rechazado los resultados electorales y en cada uno de estos procesos han iniciado una campaña verdaderamente deplorable en los medios de comunicación, tanto venezolanos como a nivel internacional. Incluso en México, la prensa corporativa está instrumentando, reproduciendo estos discursos como si fueran auténticos, como si fueran verdaderos, como si fuesen cercanos a la realidad, y nada que ver. Lo que muestran como pruebas contundentes del fraude, del supuesto fraude electoral en Venezuela por parte del Partido Socialista Venezolano y de Nicolás Maduro, pues son actas que incluso son falsas. La mayoría son falsas y se ha comprobado lo anterior. De allí que incurran en contradicciones tales como decir que tienen el 73% de las actas, y luego señala Edmundo González, el candidato, el ex candidato de la oposición, que no han recibido la mayoría de las actas aún, y luego vuelve María Corina a decir que ya tienen el 100% de las actas, y luego revira y dice, no, tenemos casi el 80, el 84%, en fin, ¿las tienen o no las tienen? Y las que tienen son falsas, ¿sí? Incluso líderes de la oposición de derecha, sí, como Francisco del Rincón, señalan que es muy difícil que se puedan tener el 100% de las actas electorales. Sí, o sea, eso es prácticamente imposible. Es decir, desmienten a María Corina y Edmundo González hasta sus propios correligionarios, porque raya pues en la falsedad absoluta y en una perversión discursivo-ideológica lamentable para que el resto de la audiencia mundial
crea que hubo un fraude electoral. Incluso otro dato que se señalaba por parte del Consejo Nacional Electoral en Venezuela es que los datos que muestran como pruebas contundentes del fraude en cada una de los municipios, de los estados, de las provincias, de las parroquias, coinciden. Es decir, que el fraude, señala la oposición, es que ellos ganaron con el 63% de la votación y Maduro se quedó con el 30%. Pero eso coincide en cada uno de los resultados electorales que la oposición venezolana muestra como pruebas contundentes del fraude. Eso es absolutamente, como señalaba este representante electoral, es sociológicamente imposible, antropológicamente imposible y matemáticamente imposible que se gane exactamente con el mismo porcentaje en cada uno de los estados, de las provincias, de los municipios en Venezuela. El 63 para la oposición y el 30 para Nicolás Maduro. Y allí la falsedad de falsedades en la que están incurriendo. Y en todas, por supuesto, gana la oposición. No hay un solo distrito, no hay un solo municipio, un solo estado donde gane el actual régimen. Entonces, estamos nuevamente ante un avasañamiento mediático a escala internacional que pretende taladrar conciencias débiles que creen en discursos falsos, en noticias inventadas, en datos, sobre todo datos que tienen que ser muy rigurosos y que validan la elección y se reconoce por parte de la autoridad electoral, por los parte de los más de 1,000 observadores internacionales. O sea, fue un proceso electoral blindado, fue un proceso electoral limpio. No hubo una elección de Estado, que es siempre el argumento favorito de la derecha opositora. Fue una elección de Estado, mismo discurso que sostiene la propia Xóchitl Gálvez hasta la fecha y que no se cansa de verdad, no tiene la mínima vergüenza ni el pudor político para ya reconocer su derrota y decir, ahí está, perdimos y hay que reconstruirlo todo desde el principio. En fin, que estaremos ante una nueva andanada de mentiras, de una campaña de linchamiento mediático y de discursos de odio, porque todavía falta tiempo para que la oposición venezolana acepte por fin que en Venezuela no se quiere más a la derecha. No, no quiere el pueblo venezolano que les gobierne la derecha fascista, violenta, ¿sí? Y que es una ignominia en cualquier parte del mundo. Nos oponemos al bombardeo sistemático, a la guerra fratricida, al genocidio en la Franja de Gaza en contra del pueblo palestino por el gobierno y el ejército israelí. Basta ya de acabar, de exterminar a una nación entera. Tenemos que seguir gritando el basta ya hasta que esto termine y se castigue a los culpables, a Benjamín Netanyahu, por esos crímenes atroces de guerra en contra del pueblo palestino. Basta ya. Les saluda desde los micrófonos de WAC 89.5 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.